antes de arrancar, necesito dos postulantes para dar inteligencia, razón e imaginación la semana que viene. ¿Quién se propone? ¿Quién se postula? Escucho ofertas. Yo, María Ángel Mendoza. ¿Y quién va con María Ángel? Es inteligencia, razón es Isabela Díaz. Perfecto. Bueno, entonces perfecto. María Ángel e Isabela la semana que viene, inteligencia, razón e imaginación. ¿Sí? Con eso es con lo que vamos a continuar. La semana que viene es 10 y 15. Bueno, genial. Ya saben, PowerPoint tranquilo y lo hacemos y lo hagamos entre todos. Pero así vamos a introducir a las clases que siempre me piden dar ustedes al finalizar la cursada. Bueno, hoy vamos a hablar de ideación, continuando con lo que era, espérenme que voy admitiendo gente que va saliendo y entrando no. Siguiendo, como decía, ya por tercera vez, con pensamiento. ¿Preguntas de lo que hemos visto la semana pasada? ¿Que haya quedado colgado o algo? ¿Pudieron leer para hoy? Siempre inicio preguntando eso. Van a decir, no, no leí nada, o sí, pero bueno, yo siempre pregunto sistemáticamente si pudieron leer algo porque cambia todo, ¿no? El perfil. Por lo menos no es lo mismo si pudieron, aunque sea. Espérenme que van llegando gente más tarde y yo las voy a limpiar. Vamos a ver después ya lo último. En todo caso. Pues si no vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Listo, si no estoy todo el tiempo pendiente de la lista. Bueno, vamos a empezar con ideación. Entonces, ¿qué es una idea? ¿Cómo lo definirían? Es una buena pregunta. Porque cuando hablamos de ideación, vieron que muchas veces, yo vi una paciente que la enviaron del Tobar García con diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria y autismo. Y la paciente claramente tenía dificultades para expresarse. No por el autismo ni por el TCA, eh, pero sí, respecto de la ideación, para poder explorarla era complejo. ¿Cómo definían qué es una idea, qué es la ideación? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que arriesga? ¿Nadie? Bueno, vamos a empezar como de cero, ¿sí? Bueno, ideación. Otra función semiológica, ¿qué les parece? ¿De alta jerarquía o más bien de orden instintivo o senso perceptivo? De alta jerarquía. Es jerarquizada, ¿sí? En eso vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque implica ya el pensamiento, implica la razón, implica lo que es algo evolutivo, implica el prefrontal, el desarrollo de lo que tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, ¿sí? Que es lo que nos distingue de otros animales. Entonces, ideación es un mecanismo y trabajo mental. Y para poder nosotros producir el desarrollo de la ideación, vamos a necesitar de la evocación al campo de la conciencia de todo el caudal de ideas que están en el preconsciente. Puede ser que de fondo se escuche alguien que llora permanentemente. Es mi hijo, tengo un hijo que tiene 2 años, así que lo van a escuchar siempre. No sé si en otras clases se escucharon, pero hoy está bien manifiesto que evidentemente algo está pasando detrás de la otra puerta. Este, pero no pasa nada, está bien cuidado, no se preocupe. Entonces volvamos a la ideación. Em, Decíamos que entonces es una función de alta jerarquía, porque a veces es difícil cómo ubicarse, ¿no? ¿Qué va a ser el contenido del pensamiento? Y que se va a nutrir mediante las ideas que están en el preconsciente y que nosotros vamos a ir evocando mediante la memoria al campo de la conciencia. Entonces ya empieza a introducir que para que la ideación pueda funcionar plenamente, yo necesito de la memoria, de la asociación, de la razón, que lo vamos a ver la semana que viene,
y del juicio, porque el juicio es el que va a comandar respecto del reclutamiento de estas ideas que se hacen conscientes, la dirección del filtrado de estas ideas, ¿no? Y lo que tiene que ver con eh, qué ideas voy a considerar como verdaderas y cuáles no. Y esa es una capacidad del juicio. O qué conocimientos. Entonces, es distinto. Cuando hablamos de orientación, habíamos dicho, necesitábamos de la percepción, de la memoria y de la atención. Acá para la ideación, que es entonces, el contenido del pensamiento, voy a necesitar de la capacidad para asociar, para evocar, por lo tanto, de la memoria, del juicio y de la razón. Fíjense cómo cambian y se reclutan distintos tipos de funciones psíquicas para poder consolidar algo que va a ser de máxima jerarquía, ¿no? Y la imaginación, vamos a ver la próxima, que también es una función altamente jerarquizada. Entonces, cuando hablamos de idea, decimos que es un conocimiento la idea. Si somos reduccionistas, diremos que es un conocimiento. El problema de este conocimiento es que vamos a ver si lo consideramos como una verdad absoluta o factible de ser modificado mediante la flexibilidad y ratificación o no, o rectificación. Porque eso es lo que después nos va a diferenciar una idea que sea patológica o no. ¿Sí? O un error patológico, que vamos a definir en un ratito que es un delirio. Entonces, lo importante de este conocimiento es que nosotros, mediante lo que va a ser la evaluación por el juicio, la vamos a considerar como una certeza o como algo que era un error que lo podemos rectificar. ¿Sí? Yo puedo creer tal cosa y de repente me doy cuenta que no era así, y ese conocimiento en todo caso se modifica. Pero si el juicio no está indemne, lo tomo como una verdad absoluta, algo que está equivocado. Ustedes me van a decir, bueno, pero todo error es un delirio, y no, claramente. Pero depende de otras características que vamos a ver. Porque si yo tengo tejidos del pensamiento, ahora empiezan a entrar en todo caso también las otras características que habíamos visto del pensamiento, del juego, ¿no? Para la delimitación de lo que va a ser una idea patológica o no. Veremos cómo está el curso del pensamiento, cómo está el resto de las ideas, si está la directriz o no, cómo está el juicio, cómo está el afecto que lo pueden buscar. Pero es un conocimiento puro, razonado, por eso la razón es importante. ¿Por qué? Porque es lo que me permite a mí, mediante el juicio y la razón, llegar a una idea que sea verdadera, ¿no? Que no sea patológica. Entonces, por eso yo necesito de la razón que esté indemne. Bueno, nos va a permitir la comprensión de las cosas, de los seres, de los hechos. Y se habla del conocimiento razonado, porque es un conocimiento que no es cualquier conocimiento. Es un conocimiento que pasa por el filtro de la razón y del juicio, que lo vamos a ver la otra clase. Toda idea lleva implícita la elaboración mental mediante la cual se realiza la adaptación de la misma de acuerdo con la capacidad intelectual de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el caudal ideatorio y la capacidad de ideación y de asociación de ideas no va a ser igual para todo el mundo. ¿De qué va a depender? De lo intelectual. ¿Sí? Cuanto mayor capacidad intelectual tenga una persona, y mayor va a ser el caudal de ideas que va a poder reclutar respecto de lo que sería el preconsciente a la conciencia en relación a otra persona, que tal vez, como la paciente que vio hoy, que no podía armar oraciones y que no tiene que ver ni con el autismo ni con el eventual TCA que le diagnosticaron. Tiene que ver con el capital ideativo. No armaba frases más largas de 3 palabras. Y cuando uno le hacía preguntas, el pensamiento era absolutamente concreto y pobre. Eso yo estaba hablando de otras cosas. Yo le preguntaba por qué había dejado de comer y me decía para tener habilidades. Yo le preguntaba, ¿y qué habilidades? Y no sé. ¿Y qué día soy? Y creo que 8. Sí, bien. ¿Y qué creerías que vas a obtener de hacer un tratamiento? Sentirme mejor. ¿Y qué es sentirse mejor? No sé. Bueno, así fue toda la entrevista, 1 hora. Poco pude obtener. Pero fue interesante porque la limitación, obviamente, fue diagnóstica para poder tener criterios de exclusión y no tomar a la paciente en un dispositivo que se iba a volver iatrogénico, ¿no? Si ingresaba con la población que nosotros tenemos en el servicio. Claramente a esa paciente le iba a ir muy mal si ingresaba.
un tema después con los padres explicárselo y que lo entiendan, pero el desarrollo de su capacidad cognitiva, ¿no? De las ideas que traía la paciente, sumado al autismo, que ya tenía certificado de discapacidad con toda la evaluación, y el diagnóstico hacía que se reunieran los criterios como para que no hiciera el tratamiento. ¿Qué quiero significar con esto? Que uno evalúa la ideación en contexto, ¿no? La ideación en un paciente que tiene autismo no necesariamente tiene que cognitivamente estar afectado. Intelectualmente, de hecho, yo atiendo pacientes que son brillantes los pibes, porque el lado que los afecta por ahí es más el relacional, el vincular, lo que tiene que ver con las emociones, pero no lo cognitivo. En esta piba que vi hoy se sumaba que intelectualmente estaba súper acotada. Entonces, quiero que presten atención a esto que hace a la capacidad intelectual, pero en el contexto de la organización de personalidad, que lo vamos a ir viendo hacia el final de este cuatrimestre. Pero esta idea involucra una compleja elaboración mental. Esto es importante cuando hablamos de un conocimiento que uno adopta, que puede ser equivocado o no, implica una elaboración mental. Implica valorar, comparar y también descartar ideas afines, con las cuales nosotros nos vamos a quedar con una que la consideramos como si fuera la verdadera. Nadie tiene un conocimiento que crea que es falso. ¿Estamos de acuerdo? Yo si creo, o si tengo una idea o un conocimiento como falso y lo defiendo como verdad, hay algo ahí que no cierra. La tesa generalmente se caracteriza porque nosotros creemos que es algo verdadero. ¿Sí? Después, en todo caso, si nos damos cuenta que estamos equivocados, rectificamos y la idea, bueno, se modifica. Cuando nosotros estamos defendiendo una idea, se supone que consideramos que es verdadera, salvo que por fines eh, para obtener algún rédito, defendamos algo que es mentira, pero ahí ya no estamos hablando de lo que es ideación como algo normal, sino como alteraciones, pero que tienen alguna intencionalidad, ¿no? Cuando alguien miente, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ideación en sí es una elaboración que requiere del juicio y del razonamiento, como decíamos, que estén intactos, y cuando hablamos de la idea es la capacidad mental del individuo y que sería la esencia del conocimiento. Es el conocimiento que se tiene de los seres, como ya decía, de los fenómenos, y es lo que nos permite alcanzar el desarrollo intelectual como para vincularnos con lo que nosotros desplegamos. Respecto del capital ideativo, bueno, son el conjunto de ideas o conceptos adquiridos, que tienen que ver con el transcurso de la existencia de cada uno. Y obviamente que también va a depender de la memoria, porque habrá gente que tenga mucha experiencia, pero obviamente que si no tiene la capacidad como para después memorizarlas, fijarlas y evocarlas, bueno, las ideas van a ser menores y los conocimientos van a ser menores, por más que tenga mucha experiencia. O habrá que ver qué habilidad tiene para esas ideas ponerlas en funcionamiento y articularlas, pero obviamente va a ser más limitado que el que tiene más memoria como para poder fijarlo y evocarlo, tener mayor capital ideativo. ¿Sí? Perdón, una consulta. ¿Cómo Sí. definías capital ideativo? Que no Al escuché conjunto de bien. ideas, al acervo, ¿sí? O al conjunto de ideas que cada uno tiene, que van a estar a nivel consciente, que son las que están funcionando en este momento cuando yo me expreso, y las que yo voy trayendo al campo de la conciencia y me van nutriendo a la idea directriz. ¿Se acuerdan que habíamos visto un pensamiento que teníamos la idea directriz y las ideas accesorias? Bueno, esas ideas que yo voy trayendo al campo de la conciencia, yo no estoy hablando y tengo toda una ensalada de ideas, sino ahí tendríamos un problema. Estaríamos en una entidad patológica. Yo voy hablando y voy convocando, vamos a decirlo así, o reclutando ideas accesorias que son parte de mi capitalidad activa, en la dirección que le quiero dar a expresar que es capitalidad activa, y que me van sirviendo a mí para justamente nutrir a la dirección y a la meta, que es transmitir que es capitalidad activa. Pongo el ejemplo de esto. Cuanto mayor sea mi capitalidad activo, bueno, se supone que mayor claridad o mayor riqueza en el vocabulario o mayor facilidad para transmitir. Cuanto más limitado sea o más concreto, te voy a decir, y es la cantidad de ideas que tiene una persona. ¿Sí? O te podría decir, o me decís que es el capital ideativo, y el capital ideativo, las ideas que tiene un sujeto, un paciente, pobre, para expresarla. ¿Sí? Bueno, eso lo van a ver en los pacientes, que cuando uno le pregunta y tiene caso.
pobre capital ideativo. Uno lo va, de hecho, lo puse en la historia clínica, porque eso tiene entidad legal, ¿no? Yo estoy diciéndole al paciente que no puede ingresar al hospital de día porque no reúne los criterios para realizar tratamiento en un dispositivo como el que nosotros contamos. Entonces yo tengo que poner que está bradipsíquica, con dificultad para asociar las ideas, que tiene escaso capital ideativo, ¿sí? Y que todo eso, bueno, dado el perfil de la paciente, y después lo puse bien nutrido, pero no viene a caso ahora, resultaría contraproducente que hiciera tratamiento. Entonces, después eso lo van a tener que anotar, sí, obviamente, en función del perfil del paciente y para qué lo están escribiendo. ¿Sí? Si uno hace la evolución, puede poner qué tipo de pensamiento o de idea predomina y, en todo caso, como ese capital ideativo, si les parece que es significativo puntualizarlo. Bueno, hay distintos tipos de ideas. ¿Sí? Ideas concretas, que son las que se originan del sensorio. Voy a ir rápido con el tipo de ideas para meterme en lo que son las ideas patológicas, que es lo que me interesa a mí hoy. Pero voy a ir rapidito con lo que son las ideas normales. ¿Mm? Ideas concretas son las que se originan del sensorio. Son conocimiento que es captado por los sentidos y tiene que ver con todo lo que pertenece tanto al mundo exterior objetivo, animado, inanimado, racional y irracional. Y es la primera que se adquiere, en la infancia sobre todo. Es el pensamiento que se va armando con lo percibido sensorialmente. Impacta en la conciencia y de ahí se hace la individualización de las ideas. Idea concreta, entonces, lo que se recluta o se va a consignar a partir de lo que uno percibe por los sentidos. Entonces ahí se forma primero lo que es la percepción y después la sensación, cuando se subjetiva. Después tenemos las ideas símbolo, voy rápido con esto, que es la evolución de las ideas, se logra mediante el paso de la individualización de la imagen anímica a la generalización por la formación de una imagen genérica. En la imagen símbolo nosotros vemos una silla y esa silla va a representar y nos va a dar la capacidad a nosotros de universalizar y generalizar y hacer una síntesis de lo que involucra a todo lo que esté debajo de ese símbolo, ¿no? Entonces, estará reunido por propiedades, por la capacidad de abstracción que nosotros tengamos por alguna cualidad o característica que reúna a todas las figuras que mentalmente nos podamos representar bajo ese símbolo. Obviamente que es mucho más que la imagen concreta, ¿no? Ahí ya estamos hablando de la capacidad de simbolizar. Después pasamos a lo que es la idea mágica. ¿Qué dirían de idea mágica? ¿Qué les suena? Que uno habitualmente dice eso. Idea mágica es un término circular. Digan lo que se les viene a la cabeza. Yo digo una idea mágica. Un ejemplo. ¿Puede ser una creencia? ¿Una idea mágica? La idea creencia es una cosa y idea mágica es otra. Son distintas cosas. Lo que es cábala, por ejemplo, esto de lo que se usa como cábala. Sí, está perfecto. Sí, sí, sí. Idea mágica tiene que ver con la cuestión, sí, puede ser supersticiosa. Es todo lo contrario, ¿no? De lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Hablamos de idea concreta, de idea símbolo. Acá ya estamos hablando de lo que tiene que ver con la cuestión atravesada por lo supersticioso, ¿no? Cuando uno dice, no hay que decir que la guardia está tranquila, porque si yo digo que está tranquila, cada noche ingreso. Bueno, eso es idea mágica. No porque yo lo mencione, yo a propósito siempre decía eso, los guardias después caían, o un ingreso o 20. Pero no importa, siempre genera terror cuando uno lo dice. Está re tranquila la guardia. Eh, Eso es idea mágica, pensar que a través de lo que uno pueda expresar condiciona los hechos. Ahora vamos a ver que idea creencia es otra cosa. Va en la misma línea, pero distinto. Bueno, esto tiene que ver con también que la proximidad de dos objetos tal vez se propaguen las características de uno al otro, por contigüidad. Puede tener que ver también la idea mágica con cuestiones de la naturaleza. ¿Sí? Antes la gente pensaba que según cómo estaba el clima, se iban a dar ciertas condiciones para que se produjeran, no sé, pongo ejemplos que tengan que ver con la fertilidad o que tienen que ver con las cosechas. ¿Sí? Idea mágica. Bueno, entonces tenemos conocimientos que van a ser defectuosos, claramente, ¿no? Si yo creo en la idea mágica, estamos en problema.
Bueno, y son producto de razonamientos defectuosos, ¿sí? Por analogía. Ahora vamos a ver lo que son las ideas abstractas, que son las de mayor jerarquía, trascienden el plano de lo concreto, se originan del conocimiento universal y relaciones que sean interurbanas, cualquier cosa, interhumanas. Ese fallido lo voy a tener que trabajar. Interhumanas. Creo que es porque la paciente que vi antes de empezar con la clase estaba justo como que si se ratifica el paro o no de colectivos y que no sabía si iba a poder ir a trabajar como docente. Y creo que por ahí se me desliza, pero bueno, me parece que viene por ahí. Porque de hecho mañana no sabe si va a haber actividad hospitalaria tampoco, ¿no? Respecto del paro. ¿Y cuándo se va a extender? ¿Vieron? Creo que tiene que ver con eso, con la especulación. Pero no importa, me estoy interpretando. Entonces, lo que tiene que ver con el conocimiento universal y la relación interhumana, de ahí sale lo abstracto. Que no hace falta que esté la representación concreta y objetiva delante nuestro para que nosotros podamos elaborar el pensamiento, sino que lo podamos elaborar en el terreno de lo mental. Tiene que ver con el razonamiento deductivo, con el principio de no contradicción o principio de identidad. No se puede contradecir en conocimiento, ¿no? Un conocimiento no puede contradecirse uno con otro en las ideas abstractas. Porque estamos hablando de que sería el de mayor nivel de racionalidad. Bueno, después las leyes que intervienen no me interesan. Vamos a idea creencia. ¿Por qué es distinta la idea creencia que la mágica? La idea creencia contribuye o integran parte del conocimiento humano. Se aceptan como son las creencias, no se pueden cuestionar. La idea mágica tiene que ver con cuestiones de superstición y a veces sugestión. En cambio acá lo que tenemos es que puede ser verdadero o probable sin elaboración mental previa para su comprensión. La creencia es confianza en un conocimiento, sin un juicio previo. Ninguno puede cuestionar una religión. O sea, lo puede tomar como si fuera verdadero o falso, o no creer, pero la idea de creencia es incuestionable. Distinto de lo que va a ser una idea delirante de contenido religioso. Es otra historia. O mesiánico, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la idea de creencia, es una creencia. Si alguien cree y tiene una fe, uno no la puede cuestionar. Puede coincidir o no. Después veremos si le condiciona la conducta, hasta qué punto. Pero son ideas creencias. Y veremos si el juicio está desviado o no. Pero son ideas creencias. ¿Por qué? Porque están en el contexto de lo social y culturalmente aceptado. Por más que haya gente que conviva con distintas creencias, serán respetables. Porque las dos tienen el mismo valor de validación. Valga la redundancia. Perdón, o sea, no es cuestionable por un tercero, No es patológica, en ese sentido. pero cuando Yo hablas sí de puedo decir, cuestionamiento te hablas de un tercero que cuestione la creencia de otro, no de que una absolutamente. propia persona reflexione No, sobre no, su creencia. no, no, uno no se cuestiona la creencia. Yo puedo creer o no en algo. Estoy hablando de un tercero, claro. Estamos hablando de nosotros como observadores. De si es algo patológico o no en una persona que crea en algo. Sí, claro. Estamos nosotros posicionándonos como evaluadores. Pero uno no puede decir que alguien que eh, practica una religión tiene una ideación patológica. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Son ideas creencias. La fe no se puede discutir, ni la vamos a medicar. Veremos el alcance, veremos cómo está el juicio, veremos cuánto le condiciona, eventualmente. Voy a poner un ejemplo. Yo atendí, cuando trabajaba en internación, una paciente que internaron, que era de la comunidad judía ortodoxa. ¿Sí? ¿Ubican? ¿Qué lugar ocupa la mujer en lo que es la ortodoxia judía? Y esa mujer le habían pedido la ambulancia porque un día se enojó y empezó a insultar al marido. Como lo empezó a insultar y no paraba de insultarlo, pidieron la ambulancia.
y se le indicó la internación. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es una buena pregunta. Se comió un mes, ¿eh? Ya se lo digo. Pero, perdón, ¿Por ¿quién qué? indicó la internación? ¿El médico que le evaluó? Sí. ¿Indicó que estaba para internar porque había insultado al marido? Había riesgo de ser disminente, sí, claro. Estaba conversada, sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, en el contexto de la creencia ortodoxa, que una mujer insulte es la pérdida de la cordura, es el juicio desviado, va en contra de las nociones con las cuales se manejan. Supongamos que para mí en ese momento me pareció que tenía una organización límite de personalidad y que más o menos había sido estructurada por lo que tenía que ver con la religión. Pero sí, el médico que tuvo un domicilio indicó la internación, y la internación no me acuerdo, creo que fue voluntaria. Y todos los familiares decían que la notaban distinta, que desde hacía unos días estaba extraña en la conducta, que había dejado de cocinar. Fíjense que lo que tiene que ver con la transgresión de lo cultural es considerado internamente como patológico. Nosotros lo vemos de afuera y nos causa gracia. Decimos, ¿a quién se le ocurriría internar a alguien que porque insulta la consideramos patológico o no? Claramente no. Pero dentro de la cultura, para los que formaban parte, eso era una conducta totalmente irracional o alienada. ¿Lo comprenden? Era No, inconcebible aceptarla. no, yo lo que no comprendo es la postura del médico, porque el Ujú. médico, más allá del contexto, lo que puedan creer y tener ellos como algo culturalmente aceptable, me parece que ahí la medicina tiene que ser un poco más objetivo, o sea, internar a una persona por lo cultural, porque está transgrediendo lo cultural, me No, parece porque lo que tenemos que aberrante. pensar es que, y ahora pensemos lo siguiente, es cuánto influenciaba lo afectivo en la conducta de la paciente, que además estaba agresiva, yo no se los dije, pero esto de que estaba insultando a todo el mundo, ¿no? Es algo incompatible con la convivencia, para lo que tiene que ver con las ideas, creencias de esta comunidad. En ese contexto, la paciente yo creo que fue voluntaria la internación. Se quería separar, ahora les completo la historia, Claro. y una separación en el contexto de los judíos ortodoxos es casi como la condena al exilio de la familia, la expulsión. Entonces, de ahí la descompensación y de lo que venía posteriormente. Entonces quedó como una descompensación, yo no me acuerdo si le pusieron una estructura a determinar, pero lo interesante era pensar justamente lo que estamos haciendo ahora, decir, ¿tiene criterio de internación? ¿No lo tiene? ¿Estaba descompensada? Bueno, sirvió para que la paciente se pudiera separar, cosa que no podía hasta ese momento. Pero, bueno, insisto, las creencias son en contexto, ¿sí? Por eso uno siempre va a tener que tener respeto por las creencias de los otros. ¿Sí? Yo me acuerdo que en internación también tenía un paciente musulmán que tenía que rezar a cierta hora y en cierta posición, yo ya no me acuerdo, puede pasar muchos años, y eso no se les ocurra no respetarlo o decir acá está prohibido, no se hace. Se respeta. Eso no forma parte de ninguna descompensación psicótica. Son creencias. ¿Sí? Distinto a lo otro que involucraba lo vincular y que involucraba lo que hacía a la conducta. Después podemos discutirlo, si el juicio estaba agriado o no, o cómo estaba, y si estaba criteriosamente internada. Lo podemos discutir. Pero bueno, si era algo disruptivo. Pero siempre en internación respeten esas cosas, porque va a ser clave para conservar lo que es la transferencia, pero también para la recuperación del paciente. Porque si uno no respeta esas cosas, está vulnerando sus derechos. Si a uno le parece, no, mira, mientras estás internado, acá no vas a rezar. Bueno, está mal eso. Yo lo he visto eso. Con cualquier tipo de religión o creencia. Eso siempre hay que tener la presencia, porque generalmente a uno se le pasa. Lo único que está buscando uno es el delirio o el motivo de riesgo.
Bueno, respecto a ideas intuitivas, son ideas o conocimientos que aparecen, pasamos, ¿sí? De idea a creencia a ideas intuitivas, que son ideas o conocimientos que aparecen en la conciencia en forma súbita o instantáneamente, y que la característica interesante que tiene es que, bueno, tienen toda la apariencia y nitidez de una verdad pura, la intuición. Cuando uno dice, a mí me parece que este me va a perjudicar, les debe pasar permanentemente. O sea, me parece que... Y no tienen fundamento para sostenerlo. Bueno, intuiciones tenemos todos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O yo solo. A veces uno se equivoca. Lo importante de esto es que uno después lo puede tamizar por la crítica del juicio. Entonces, se nos imponen ideas en el campo de la conciencia, como si fueran saberes absolutos, pero que después uno lo pueda rectificar. Generalmente es algo espontáneo, de lo más profundo de la psiquis, de elaboración subconsciente, puede ser verdadero o falso, después veremos, pero bueno, insisto, el juicio es el que después le va a dar característica de consolidación como idea a la intuición o no de conocimiento certero. ¿Sí? Si se ratifica, no. O rectifica. Bueno, vamos a empezar con las psicopatologías de la ideación. Preguntas hasta ahora, yo creo que ninguna. Recuerden definir idea y los tipos de ideas. No hay mucho más. Pero me parece que lo más interesante ahora es detenerse en lo que va a ser la psicopatología. Porque hay cosas que no podemos dejar de saber y de identificar en los pacientes. Entonces, bueno, las alteraciones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, siempre clasifiquen así, me parece las funciones semiológicas, porque es más fácil de después organizarse, ¿no? Para evaluarlo a los pacientes y para describirlo. Entonces, bueno, la ideación normal se dice que es congruente con las elaboraciones mentales dentro del marco corriente de lo natural y el ritmo propio del psiquismo del sujeto. Bueno, eso habrá que verlo, si sufre variaciones, de acuerdo a lo que es la normalidad del paciente, porque hay gente que vieron que habla todo lento, y si se habla todo lento siempre, no vamos a decir que está bradipsíquico, es la forma de expresarse. ¿Qué sé yo? Yo he ido a conferencias donde hay gente que habla lento y después se baja y habla todo lento. Sí, generalmente los psicoanalistas. Y su asociación es así, ¿vieron? Que hacen bien estereotipado, porque es bastante característico esto. Que dicen, yo pienso, y que hacen una pausa y así hablan todos. Bueno, eso no es bradipsiquia, ¿estamos de acuerdo? Es una forma de expresarse. Así como hay gente que habla muy rápido todo el tiempo y tampoco está taquipsiquia. Sí. Es el ritmo normal para cada persona. Lo único que uno tiene que evaluar es las variaciones para cada sujeto. Y si esto se sostiene en el tiempo o no. Entonces, hablamos de bradipsiquia cuando, bueno, hay un retraso o retardo en lo que es la asociación de ideas. Pero respecto del funcionamiento previo, ¿sí? Entonces puede ser en estados depresivos, puede ser en estados confusionales, puede ser en demencias, puede ser en pacientes epilépticos. Veremos. Ideación acelerada, ¿qué les parece? O taquipsiquia. Bueno, lo digo yo. Está disminuido lo que va a ser el umbral para la evocación de ideas, por lo tanto se produce una aceleración a la asociación. Y de ahí que aparezca lo que fundamentalmente habíamos visto la vez pasada, lo que es la fuga de ideas, ¿no? Como entidad asociada a lo que es el cuadro hipomaníaco o maníaco. La excitación psíquica también puede aparecer taquipsiquia. ¿Mm? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. De las alteraciones cualitativas, vamos a empezar con lo que es la ideación delirante. ¿Cómo definirían qué es un delirio? Esto sí se lo hago a ustedes. ¿Nadie?
Sí, eso. Andrés, ¿qué es un delirio? Bueno, son ideas del paciente que van llegando a lo fantasioso, puede ser. Algo que no, puede ser que no esté acorde a la realidad. Ujú. Bueno, ¿quién lo ayuda a Andrés a armar y a aportar algo más? Carolina, Puede ser que justo, mira. sí, que tiene que tener certeza, que tiene que Ujú. ser irreductible ¿Qué es y que irreductible? puede o no ser real, puede, o sea, puede estar acorde a algo real o puede ser incoherente, o sea, puede ser coherente o incoherente. Bien. Diego, ¿qué pensás? O sea, puede definirse como tal vez un trastorno de alguna función mental, o sea, que está alterada patológicamente, o una idea de que es absurda, como estaban diciendo antes, igual. ¿Absurdo en qué sentido? Que no sería coherente Ujú, referente a algún tema en específico. ujú. ¿Alguien quiere decir algo más? Esto le condiciona la conducta del paciente. Es un error patológico. Ujú, Eh, como le dijeron mis compañeros, son ideas irreductibles que el paciente tiene como certeza de que esto es ujú. correcto. ¿Necesariamente tiene que ser absurda? ¿Cómo? Sí, necesariamente tiene que ser absurdo. Que se Porque, tienen que ser absurdas. claro, como decía Diego, tiene que ser inverosímil. No, ni siempre. No. No siempre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar y a ordenarnos. Está casi todo bien, pero hay algunas cosas hay que corregirlas un poco. Es un error del contenido del pensamiento, ¿estamos de acuerdo? Porque las ideas son el contenido del pensamiento. Que siempre son un error patológico, que siempre están elaboradas por un juicio que va a estar como. Desviado. Está desviado, ¿estamos de acuerdo? Eso es clave, ¿eh? Que van a ser producto de un juicio desviado. Por eso son irreductibles. Irreductibles quiere decir que no se puede modificar. Si uno tiene el juicio desviado y toma una idea equivocada como certera, más allá de la característica de esa idea, sí, puede ser verosímil, inverosímil, puede ser fantástica, puede tener cualquier característica. Pero el problema es si yo me lo creo y no lo puedo cambiar. Si es inconmovible, esto es irreductible. Yo lo quiero convencer al paciente y el paciente se pone más vigoroso, porque lo estoy tratando de contradecir en algo que para él tiene calidad de certeza. O sea, que tiene calidad de certeza, que condiciona la conducta, y que una de las características generalmente es que el paciente está tan convencido de lo que cree y que para él es su realidad, que hace proselitismo, que trata de convencer a los otros de lo que está exponiendo, de lo que está desplegando en su ideación. Entonces, ustedes recuerden que nunca confrontamos la ideación delirante. Al contrario, la fomentamos. Cuando estamos haciendo, no, la fomentamos no es que le voy a decir, está perfecto, la fomentamos en el sentido de, si alguien me está contando y desplegando un delirio, bueno, yo le voy a decir, bueno, ¿y por qué le pensás esto? ¿Sí? Le voy a tratar de preguntar y aclarar, eso sería fomentar en ese sentido, en esa dirección, lo planteé la palabra fomentar. Yo le pregunté, ¿y por qué pensás esto? ¿Y qué te hace creer que eso funciona de esa forma? ¿Y por qué ese día viste que tal cosa te pareció eso? ¿Por qué te parece que los sonidos se distorsionan cuando estás escuchando la radio? ¿La radio tuya tiene alguna particularidad o vos te hace algo especial por lo cual diferencialmente te va a parecer que la radio tiene distorsiones? Le digo porque tengo un paciente que siempre escucha que los sonidos están distorsionados en la radio. ¿Le condiciona la conducta? No. ¿Por qué? Porque está recontra cronificado y lo que veíamos la semana pasada, que la idea estaba enquistada, ¿sí? Si nadie lo toca, no habla de eso.
no le condiciona la conducta. Está totalmente Perdón, entonces, cronificado el paciente. Sí. entonces la ideación delirante no, porque me parece escuchar que dice que condiciona la conducta, o sea, no Sí, siempre sí. condiciona la conducta, o Depende sí. del vigor afectivo. Cuando el paciente está descompensado, condiciona la conducta. Cuando el paciente ya está medicado y la idea se convirtió en idea fija, que está enquistada, uno puede tocarle y ahí no le va a tocar, no le va a condicionar. Pero entonces cuando está hablando que es parte de un delirio activo, ahí sí le va a condicionar la conducta. La ideación delirante tiene vigor afectivo, esto es muy importante. El vigor afectivo se transmite en el condicionamiento de la conducta. Cuando el paciente está medicado y va perdiendo vigor afectivo, ustedes acuérdense que nunca va a tener crítica de la ideación delirante, que justamente no tiene rectificación. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque es la diferencia con lo que va a ser el trastorno límite de personalidad, que ahí sí va a haber crítica y va a haber rectificación. En el paciente psicótico lo que pierde es la carga afectiva, pero la ideación sigue estando. Va a decir, antes me pasaba, ahora ya no me pasa que me quieran envenenar. Pero no va a decir, no, la verdad, qué barbaridad, ¿cómo voy a pensar que me querían envenenar? No, el tipo va a decir, ahora ya no, no pasa. La paciente o el paciente. ¿Sí? Bueno, ahí tengo todos los Otra sonidos pregunta. ambientales. Sí, ahora ladra el perro, sí. Cuando habla del carácter morboso del error, Sí. ¿se refiere a que el contenido de esa idea delirante siempre es en detrimento de la persona que delira? Porque vos podés Claro, pensar en un delirio que, no sé, un megalómano. sí. O sea, ¿y dónde está lo morboso ahí de ser Cuando hablamos de lo morboso tiene omnipotente? que ver que de carácter patológico, porque como sea te va a llevar a una pérdida del contacto con la realidad y con los demás. No estamos hablando de si es placentero o displacentero. Vos estás hablando Ah, ok. de dónde está lo morboso en algo en alguien que se siente seductor y que todas las mujeres están detrás suyo. No Claro, tiene no es. en ese Ok, sentido. ok. ¿Es placentero? Sí, tiene carácter placentero si yo me creo eso. Pero lo morboso es el socavamiento de la calidad y la posibilidad de insertarse socialmente para el paciente. Está delirando. Está viviendo una realidad que no existe. Claro, yo pensé que hablaba del No, contenido, no. pero esto estamos vistos desde otro, está bien. Ok. Estamos hablándolo desde la incidencia y el impacto que va a tener el paciente, que va a terminar internado porque, como sea, el delirio lo va a conducir a hechos que están fuera de realidad. Sí, de hecho, yo tuve un paciente, creo que les conté, el que se escuchaban los insultos de planta baja cuando trabajaba en Arma, que el paciente estaba con una descompensación psicótica y él quería que seducía a todas las mujeres, y que todas las mujeres eran eh, sus seguidoras porque trabajaban en un programa de radio. El paciente era, lo tengo que decir, francamente desfavorecido respecto de su capacidad para seducir y era inverosímil, pero bueno, él estaba contento con eso. La cuestión es que ya había empezado a condicionarle porque él se había puesto en un rol medio de acosador con las demás mujeres al creerse seducido porque estaba erotizado. Cuando queda internado empieza a gritar y empieza a decir que yo lo estaba internando a propósito porque tenía miedo de que él estuviera con mi mamá, con mi hermana, con mi mujer, con todo el mundo, creo que se lo conté. Bueno, fíjense igual cómo en un segundo pasamos de lo placentero a lo displacentero. Ahí está la calidad de morbosa de la ideación delirante. El delirio era placentero, pero en cuanto ya empezó a implicar un riesgo para el paciente que queda internado, pasa a la excitación psicomotriz. Porque eso está desviado. Y yo me convierto en parte persecutoria del delirio. Esto es muy importante. Los delirios siempre se construyen con elementos de la realidad. Cuanto más desarrollo de la personalidad haya. Ya veremos estructura y mecanismo de los delirios cuando hagamos delirios crónicos, pero cuanto mayor desarrollo de personalidad tenemos, este era un paciente bipolar, bueno, mayor capacidad para estructurar el delirio y para que sea creíble, para que sea verosímil. Uno podía decir, bueno, por ahí el tipo, siendo locutor de radio, realmente tiene sus admiradoras, pero había decir que se acostaba con todas las mujeres, y uno ya le empezaba a hacer ruido. Cuando hablamos con la psiquiatra que lo estaba internando era porque él mismo ya estaba acosando a todo el mundo en ese posicionamiento de seductor empedernido. Bueno, siempre esto es producto de
una valoración defectuosa, ¿sí? Recuerden que el juicio está francamente desviado, que es un error patológico que no va a rectificar, que se construye a expensas de falsas interpretaciones. Veremos después, insisto, ¿no? De qué tipo de delirio hablamos. Que tiene Yo tengo otra pregunta. Dale, sí. Lo que decías de una paciente, por ejemplo, antes me pasaba tal cosa y hoy ya no, ¿no? Que Sí. de pronto con la medicación cambia eso, pero ella no se va a cuestionar lo que le pasaba, ¿no? Tuve una paciente que llegó al hospital diciendo que escuchaba voces de niños jugando fuera de su casa y un entrenador de fútbol que le daba órdenes, pero eran para ella y que ella no entendía qué tenía que hacer y bueno, la habían encontrado en su habitación, no quería salir, no comía, asustada bajo las frazadas, todo, bueno. Cuando le iniciamos el tratamiento, a los 2 meses y medio más o menos de risperidona, ella comenzó a preguntarse, creo 2 meses que y medio me dijiste. Sí, 2 meses y medio de rispe, nos decía, creo que lo que el entrenador, las órdenes que dice no son para mí, posiblemente. Fue lo único que dijo. Entonces, pero ahí es mi duda, como que, claro, el afecto cambió bastante, ella como que logró decir, bueno, esto me sigue pasando, pero y hacía otras actividades. Pero luego sí se cuestionó eso, de que tal vez no era para ella. Eso, el juicio ahí, ¿cómo se podría...? ¿Le cambió el juicio? ¿Será que no era un delirio? No, perdió vigor afectivo, porque en lugar de pensar persecutoriamente que estaba dirigido a ella, las voces seguían estando. Por ahí no estaban dirigidas para ella, por lo que interpreto. Sí, pasa que luego le entrevistamos a la madre y resulta que sí, efectivamente había niños jugando fuera y se escuchaba Sí. al entrenador, o sea, eran como decir reales, pero ella pensaba que las órdenes eran para ella. Pero eso estando aún internada en su casa, ¿en dónde? No, nunca se le internó. No se le internó. Ella venía cada semana y se le entregaba la medicación. Bueno, habría que hablar más con la paciente, por esto de creo, porque no impresiona que sea una verdadera y profunda crítica respecto de lo que sentía. Igual hay que ver en contexto qué más tenía la paciente, ¿no? Porque no se la internó, solamente tenía esto de que creía que estaba dirigido a ella, lo de las voces de las niñas y el entrenador. ¿Por qué la medicaron? Bueno, ella también había perdido el empleo porque no quería volver a salir de la cama. Se salió de los grupos de chat de la familia, no quería comer, empezó a bajar de peso. O sea, como tenía varias repercusiones en su vida, sobre todo lo del trabajo, ¿no? Que perdió. Y por eso decidieron iniciar el antipsicótico. Y después, ¿sabes qué pasó con la paciente? ¿Con el tiempo? ¿Perdón? Si la seguiste, si tenés conocimiento de qué pasó con la paciente, si la seguiste viendo, o no sé si la tenías vos o si te No, ahora ya no. Ahora ya no. No, ya como cambié de dispositivo, no, ya no la Claro, he ¿sabes qué le visto. pasó? Bueno, siempre lo que hay que preguntarse es qué pasó retrospectivamente, bueno, a lo largo del tiempo con la paciente. Pero impresiona que no tenía mucha crítica. Aparte no le pusieron, porque digo, estaba en la cama, estaba deprimida, le hubieran puesto un antidepresivo, ¿no? Pensaron que tenía una ideación delirante, ¿no? Pero lo que vos te cuestionás es si verdaderamente después tenía crítica o no. Impresiona, por lo menos no termina de convencer que tuviera crítica. Parece que perdió vigor afectivo. Pero eso no es tener conciencia de enfermedad, ni crítica, que lo vamos a ver después cuando hagamos diagnóstico diferencial con trastorno de personalidad. No parece ser de hecho, no tampoco cumple con los criterios de diagnóstico de episodio psicótico breve, porque duró mucho tiempo. Y le condicionó la conducta y el ánimo. Claro. O sea, los delirios, por más de que estén, digamos, bien medicados, tiene buena respuesta y todo, pero nunca se va a cuestionar eso, ¿no? No se lo va a cuestionar. Y no, porque si tienes justamente conciencia, estamos hablando, estamos hablando de distintas cosas, por ahí estamos mezclando. Yo lo que quiero decir es, en lo que tiene que ver con la psicosis, ¿sí? El delirio puede ser en lo agudo, claramente no va a tener crítica. En el trastorno de personalidad tampoco. Cuando un paciente tiene una descompensación psicótica,
nunca va a tener crítica al delirio. Según cómo evolucione, puede ser que restituya totalmente, y no estamos en un cuadro de psicosis, y si tiene restitución total y crítica, bueno, el delirio estuvo. Pero si, según cómo evolucione con la medicación, y si el paciente tiene crítica, ahí ya no nos habla del delirio, nos habla de la estructura de personalidad. ¿Sabes? Mezclamos cosas por ahí, o las mezclé yo, o no sé si no quedó claro. El delirio en el momento agudo nunca va a tener crítica. ¿Eso está claro? Después veremos la respuesta a la medicación y cómo evoluciona. Se supone que en un trastorno de personalidad tiene que tener restitución total, en un paciente psicótico no. Ok. ¿Sí? Pero ahí ya estamos hablando de la estructura de personalidad. No estamos hablando del delirio. Listo, gracias. ¿Queda claro? De nada, porque estamos mezclando cosas. No es que el delirio nunca va a tener crítica, depende en qué paciente. Obviamente en el periodo agudo no. ¿Sí? En esta paciente que vos decías hay que ver. Por eso yo apuntaba más a cómo evolucionó, para ver retrospectivamente cuando dice creo que habrá... Eso habla de la estructura de personalidad. En el momento estaba delirando, por lo que dice. Creía que estaba direccionada a ella, que el entrenador le gritaba a ella. Tenía la certeza. ¿No? Marcelo, ¿vas a decir algo? No, perdón, porque no me quedó bien claro. Cuando se corrobora que existe realmente los gritos de los chicos y el entrenador, yo había tomado eso como el delirio. O sea, el delirio acá pasa a ser que ella cree que van dirigidas a ella, pero en la realidad eso existía. Y sí. Lo que falla es justamente la valoración y la interpretación. Yo atendí una pareja, en realidad no una pareja, sino de la pareja atendí a la señora. De dos señores que estaban en el distinto piso y que los dos decían que habían terminado internados, ¿no? Yo no sabía bien por qué, habían internado también a la mujer, primero ingresa el señor, y lo que me contaba es que ellos eran muy exitosos y que los vecinos le tiraban aceite por el balcón y que de repente le tiraban toda la basura delante de la puerta y que le tocaban el timbre y le ponían cinta a la madrugada para que quedara sonando en forma permanente. Y lo que nos llamaba la atención es que tanto la señora que estaba en un piso como el señor que estaba en otro decían lo mismo. Entonces dijimos, bueno, esto es un delirio a dos, pero en realidad tiene cierto carácter de verosimilitud. Uno puede decir, bueno, uno puede negar absolutamente la posibilidad de que te tiren la basura, te toquen el timbre o te tiren aceite. ¿Ustedes qué piensan? Ahí estábamos atrapados, decíamos, ¿qué onda? Los dos están diciendo lo mismo, así que debe ser verdad que se lo están haciendo. ¿Ustedes qué pensarían? Yo pensaría que es verdad porque a mí me pasó. Bueno, está bien, habría que ver. Sí. No sé si tenés marido, habría que preguntar a tu marido. No, pero bueno, me pasó. Yo pensaría que es verdad. Bueno, Tenía una nosotros vecina tenemos que la era duda. psicótica. Bueno, claro, Bueno, por eso. claro. Bueno, pero pará. En este caso se envió una ambulancia, mandamos una ambulancia con los profesionales para evaluar en domicilio a ver qué onda. Cuando van a hablar con los vecinos, le dicen que es verdad, que le han tirado el aceite, le han puesto la cinta y le han puesto toda la basura delante de la puerta, porque estos dos señores eran acopiadores de basura, toda la basura que encontraban por la calle la levantaban y se la llevaban a la casa, y a partir de esto se había llenado el edificio de ratas por la mugre y el olor que salía, ¿sí? Al basural que habían armado en su casa. ¿Dónde está el delirio? En que los dos pacientes decían que era porque eran muy exitosos, que los vecinos le tiraban y le hacían todas las cosas. Eso es lo delirante. Era verosímil, de hecho se lo hacían, pero la interpretación es francamente delirante. Sí, puede ser, si vos tenés una vecina psicótica que te hace todo eso, bueno, habrá que hacer una denuncia y una pericia y bla, bla. Pero bueno, los delirios pueden ser verosímiles, pero lo que nos importa es en contexto. Puede ser verosímil que haya ruido del niño, lo importante es la interpretación. Y si le condiciona o no. Habrá que ver qué hacía con esto, porque si no, no por casualidad le van a poner risperidona. Hay que ver qué hacía la paciente con esto de pensar que el entrenador le estaba dando indicaciones a ella. Está bien, fue a partir de lo del trabajo, pero seguramente gratuito no era. Si vos tenés a alguien en la calle que crees que está gritándole o en el parque, no sé en qué deporte, inventemos, jugando a la pelota y en realidad te está hablando a vos. Es autorreferencial.
Cualquiera se haría preguntas si crees que el entrenador te está diciendo a vos, no sé, posicionate bien porque vas a quedar en offside. Estamos en problema, ¿no? Esa es el delirio, la interpretación que uno le da, puede ser que lo escuche. Yo tenía mi consultorio, me acuerdo, en un primer piso quedaba una plaza, y sí se escuchaban todos los ruidos, pero no voy a pensar que el que está en la plaza me está gritando a mí, mientras atiendo. O se juntaban, yo atendía los sábados, en esa época, se juntaban, justo estaba la sede de un partido político y se juntaban con un altavoz a hablar entre todos. Yo no iba a pensar que me lo estaban haciendo a propósito para que yo no pudiera atender. ¿Entienden? Eso es lo que difiere entre que el juicio esté conservado o no. Perfecto. Gracias. No. Bueno, entonces vamos a clasificar los delirios. Puede ser según si son verosímiles o no. Pero bueno, si son más creíbles o no. Lo que le pasaba a estos señores era creíble, sí, pero no cerraba. Bueno, puede ser que sean inverosímiles. Ahí es donde lo que digo decía absurdo. Bueno, sí, pero no necesariamente, puede ser creíble. Yo tenía un paciente que trabajaba en el banco y estaba ¿cómo se llama? En el gremio de los bancarios. Y lo llamaban y le cortaban. Él decía eso, que lo llamaban y le cortaban. Él estaba justo se venían las elecciones y bueno, parece que el sindicato de bancarios es bastante pesado, ¿no? La gente. Y bastante mafiosa. Entonces, él tenía miedo de que en un momento raptaran a alguien, porque ya había pasado. Él me contaba esas cosas. Hasta ahí ustedes qué dirían. ¿Podría pasar? Sí. Bueno, hasta ahí era creíble. Bueno, yo llamo a la madre y me dice que se llamaba Diego, mi paciente. La atendí por años, por eso me acuerdo. Después terminé internado, ¿no? A partir de esto. Que el paciente ya venía desde, eso fue, imagínense, a principio de año, porque me acuerdo que la madre me cuenta que para Navidad y Año Nuevo, el paciente cerró todas las persianas, apagó todos los celulares, obligó a todos a sacar las baterías de los celulares para que no los pudieran ubicar, y caminó por la cornisa del edificio, yo estaba en la terraza, para poder mirar lo más lejos posible, que no estuviera ninguno de los coches de los bancarios, y porque tenía temor a que los raptaran. Entonces él casi se mata porque se estaba asomando. Y cuando lo quisieron bajar empezó a gritar, no, suéltenme, ustedes están con los bancarios. ¿Ahí ustedes qué piensan? ¿Sigue siendo verosímil? Claramente el rigor afectivo, ¿no? Que lo ponen incluso en riesgo Sí, de la vida y no mide eso, sino, o sea, su juicio está claramente alterado. Bueno, después al poco tiempo el paciente empezó a romper todo en la casa porque creía que tenía cámaras escondidas que le habían puesto del sindicato. Y ahí terminé internado, ¿no? Yo hablé con la madre, le digo, voy a llamar a la emergencia, me estás contando cosas que yo no estoy al tanto, ¿no? Había dejado ya el tratamiento del paciente, pero bueno, yo había quedado como referente porque había sido el último que lo había atendido. Ya había sido dado de alta por abandono. Bueno, puede ser más verosímil, menos verosímil. También los podemos clasificar según la carga afectiva, que sea placentera o displacentera, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Puede ser que sea apolo displacentero. ¿Qué ideas se le ocurren que pueden ser displacenteras? Esto es fácil, así que lo hacemos entre todos, porque si no... Un delirio de persecución. Algo persecutorio, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué otro delirio puede ser displacentero? Hipocondriaco. Perfecto. ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué sería un delirio hipocondriaco? ¿Cómo lo definirías? La persona en sí tiene una idea de que está enferma o tiene algo relacionado a enfermedad y lo lleva de alguna manera a la alteración de su función como delirio, algo así, ¿no? No alcanza para delirio eso. Yo puedo tener un bulto en el cuello, que me operaron de hecho y preocuparme y creer que tengo algo. La obra social no me aprueba la tomografía porque estamos en época de recortes presupuestarios y que pase un año y vaya agrandándose. Y decir, che, me parece que tengo algo. Delirios anestésicos. Puede ser también, puede ser, digamos, alguien, no sé, por ejemplo, a veces se utiliza también el neologismo, no sé si sería neologismo, pero las personas, por ejemplo, que dicen que, no sé, que tienen electricidad en la sangre o que, no sé, Delirios anestésicos. los órganos.
Y sería ahí, lo último no entendí. Delirios sinestésicos. Sí, una cinestopatía es una cosa, pero no entendí lo último de los órganos que dijiste, Cristian. Porque ahí es otro tipo de cuestión. No entendí qué dijiste. No, por ejemplo, a veces, no sé, que hay pacientes que dicen, por ejemplo, que tienen invertidos los órganos o ese tipo de cosas. Es otra cosa. Pues no sé si hay eso que se ver. refería. Puede ser, pero hay que ver. El miedo a enfermarse que- o tener alguna enfermedad grave que condicione su conducta también, ¿no? Y tener la certeza que uno lo tiene aún cuando los exámenes descartan que uno tenga la enfermedad. Eso es lo hipocondríaco delirante. Si yo me saco sangre. Lo de los órganos, hay que ver los cinestopáticos, qué lectura hacemos, porque está el delirio de Cotard, que es el delirio en donde los pacientes sienten que tienen los órganos muertos. Hay que ver qué siente el paciente, por eso lo hipocondríaco ahí es relativo. En el hipocondríaco el carácter displacentero está puesto en que uno padece una enfermedad y por más que esté descartada, uno sigue haciendo estudios, sigue haciendo, no sé, consultas y en realidad dice, no, se deben haber equivocado y uno desmiente porque tiene calidad de certeza, entonces uno está convencido, ¿sí? Entonces va buscando más especialistas, va buscando y congregando más ateneos y más estudios complementarios porque uno tiene la certeza y cuando uno se descartó aparece otro más y ahí está el delirio hipocondríaco. Si uno dice, sí, yo sé que no tengo nada, pero necesito que me descarten que tengo algo y todavía no se empezó a estudiar, ¿es hipocondríaco? Es una paciente que tenía una manchita debajo de la uña. Y alguien le dijo, che, ¿no será algo grave eso? Yo le digo, no sé, me consulta la paciente a mí, que yo la atiendo por un trastorno de ansiedad, que ahora está muy bien, ya le di el alta en su momento. Me dice, ¿qué hago? Le digo, y yo iría a un dermatólogo, ¿no? Así descartamos cualquier implicancia. Me dice, y yo no sé, la verdad que es raro, ¿no? Tener negro abajo de la uña. Pero por la duda mejor consulta. ¿Eso es hipocondríaco? ¿Qué les parece? Era una mancha bajo la uña, no es gran cosa. No, no me parece hipocondríaco. No sé. ¿Por qué no? No dice, por eso hay que consultar. Defiéndanlo así. Hacemos el ejercicio. No, o sea, por ejemplo, a mí me parece más hipocondría por, digamos, alguien que, por ejemplo, piensa que todo el tiempo está enfermo. O sea, por ejemplo, no sé, porque hay personas, por ejemplo, que, no sé, son como más, yo tengo, por ejemplo, una compañera que es como más obsesiva con el tema de la piel, me parece a mí, por ahí le sale una manchita y eso, y no sé, va a la dermatóloga, pero por ejemplo, si le duele muy fuerte la cabeza, no piensa que, no sé, que tiene un tumor o algo así. No sé, me parece como que es medio fino, pero no me parece que sea Es fino. Bueno, uno justamente lo que tiene que ver es que acá el paciente siente el malestar, pero sin que haya una causa real que lo pueda justificar. ¿Sí? Bueno, la señora tenía un melanoma. Quiero terminar de contarles que tenía un melanoma y le hicieron una cirugía, le tuvieron que, para sacar el tumor, perdió la falange distal, ¿sí? Del dedo. De hipocondríaco no tenía nada. Todo lo contrario, pero eso es lo planteado. Uno habrá que evaluar en contexto qué es lo que dice el paciente. Me acuerdo que me lo mostraba y yo decía, una manchita, por las dudas se te lo ve, normal no es. Bueno, entonces lo importante es esto, es el malestar por causas que sean inexistentes y que inclusive después de estudiarlas se descarten y el paciente sigue creyendo que lo tiene. Entonces ahí ya está por fuera de la realidad. Si cree que tiene un malestar sin una causa que lo justifique y encima se descarta y sigue sosteniendo que lo tiene, bueno, ya habrá que evaluar en qué terreno estamos, ¿no? Bueno, después tenemos ideas melancólicas, ¿no? Depresivas, de ruina, de impotencia. De perjuicio. Puede ser de perjuicio, pero todavía estamos hablando de las ideas melancólicas, ¿no? Generalmente de considerarse culpable por todo. Eso viene melancólico y característico. Una pregunta, Indignidad. las ideas de desesperanza entrarían como más esto a lo melancólico, porque siempre, por lo que entiendo, es como más a la fatalidad. Y No en el caso necesariamente, de la porque alguien puede estar deprimido, tener desesperanza y no estar delirando. No, Depende- exacto, por eso la depende del diferenciación cuadro. allí no me queda muy... No, y bueno, yo me puedo quedar, a ver, el otro día hablé con una paciente que trabaja en un ministerio que va a desaparecer.
Y la cuestión es que está contratada de tal forma que le iban renovando cada 3 meses. Ustedes saben que la actualidad hace que se haya vuelto eso muy inestable y que genere mucha incertidumbre, porque no le renuevan los contratos ni le pagan. Entonces dice, la verdad que yo me encuentro mal. Estoy desesperanzada porque echaron a 2. ¿Está delirando? Ya, en cualquier momento le va a llegar la carta de documento de despido. O no, no lo sabemos, pero la incertidumbre también desestabiliza, ¿no? De todas formas, no es claramente para nada delirante. Sí, la idea de desesperanza es que siempre verlo en contexto, igual todo. Si uno lo ve en forma eh, tendenciosa, aislado, y no lo ve dentro del síndrome del paciente que estamos viendo, yo puedo estar desesperanzado con la realidad económica del país. ¿Estoy delirando? Por ahí hay algún partidario muy, este, muy activista me va a decir que estoy delirando. Pero bueno, les pongo ejemplos que se me ocurren ahora de lo que hablan los pacientes todo el tiempo. Están hablando de esto, de la situación económica, de la desesperanza, y de que no saben si quedarse acá, y que están preocupados. Acabo hoy a la tarde, antes de hablar con ustedes, también otra paciente que dice, no sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes, y no sé de dónde agarrarme. Yo tengo a mi novio que vive en Brasil, no lo voy a ver nunca más. ¿Está delirando? Yo traté de atenuárselo, decirle, bueno, por ahí va a tener que recortar gastos, pero la verdad es que por los ingresos que tiene es poco probable que vaya a poder por lo menos viajar en lo inmediato, pero no está delirando. Estaba preocupada. Es maestra, no consigue para hacer suplencias, y sí. Pero por eso, insisto, esto tendremos que ver, y nuevamente vamos a ver lo mismo. ¿Qué carácter tiene? ¿Sí? Si es de certeza, si es inverosímil o no, pero bueno, si es irreductible, si es un error patológico, esto no tiene nada de error. Lo que me está planteando, con sus ingresos no va a viajar. Si no, no pasa de mitad de mes. Pongo el ejemplo porque se me ocurre, ya que estamos hablando de desesperanza. Se la veía afectada porque tiene una relación a distancia, ¿no? Y permanentemente viajaban de Brasil a Argentina, Argentina a Brasil, y así la sostenía. Y está desesperanzada porque no sabe cuándo la va a volver. No está delirando. Ya, ni tampoco está melancólica. Da clase y está buscando más laburo, ¿qué va a hacer? No sé si contesté. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, después podemos tener ideas de perjuicio, que alguien se crea afectado, particularmente por alguien que nos quiere generar alguna consecuencia negativa, ideas de persecución, como ya dijimos, reivindicatorias, ideas celotípicas. Recuerden que las ideas, el delirio celotípico es el más grave de los delirios porque son los que tienen más grado de pasaje al acto. ¿Sí? Los delirios celotípicos son los casos de femicidios o homicidios pasionales que los vemos todos los días. Muchas veces puede ser a punto de partida celotípico. No digo que siempre, pero muchas veces sí. Bueno, después cuando hablamos de ideas delirantes, que pueden tener un tinte placentero, ideas megalómanas, en donde alguien se siente poderoso, adinerado, eufórico, satisfecho. Voy a acelerar porque nos quedan 5 minutos. Ideas místicas, en donde alguien se cree que es el elegido, que tiene poderes sobrenaturales. Eso es bastante frecuente, que lo puedan llegar a ver. Y bastante divertido para aprender. Bueno, ideas eróticas también. Ideas mesiánicas. Uno pensar que es el enviado de Dios y que viene a salvar a la humanidad. Me ha tocado atender. Es placentero, por lo general. La mesiánica sería mística también. Sí, tiene un contenido místico. Sí, claro. Hablando de eso, ¿no? Milei, ¿sería un ejemplo de eso? No sé. Pero no es un mesiánico. No lo sé. ¿Eso opinan ustedes? ¿Qué dice el grupo? Sí, para mí está en delirio permanente ese tipo. Pero porque asusta lo que dice, ¿no? No sé, eso para Asusta, creo que no es el contexto igual. Más allá de las ideas partidarias, no quiero nada que ver con lo político, ¿no? Sí. Digo, observándolo a simple vista, ¿no? Me parece como que no es una persona. ¿Qué opina el grupo de lo que dice Marcela?
Esto es ojo clínico. Eso desde lo clínico. Por eso, Parece marciano. depende del ojo clínico de cada uno, ¿qué opinan? ¿Está delirando el muchacho? O sea, tiene mucha confianza, diría cualquiera. Lo dejamos abierto, no nos va a conducir a ningún lado, ¿sí? Bueno, ideas, entonces, recuérdenlo, que las vamos a clasificar según el tinte placentero y displacentero, según la idea, puede ser más verosímil, menos verosímil, según la carga afectiva, según cómo se estructura el delirio, también lo vamos a clasificar, pero eso después lo vamos a ver más adelante, y según el mecanismo. Pero eso trasciende los objetivos de lo que son la clase de ideas obsesivas. Es una idea, ya lo habíamos visto, en parte, que era una idea errónea, distinta, delirante, porque es reconocido por el paciente que tiene carácter intrusivo, parasitario, que se le filtra en el contenido de los pensamientos de la conciencia y que no lo puede frenar, ¿no? Tiene carácter egodistónico, a diferencia del delirio que es egosintónico, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. No lo había dicho, pero bueno. La idea obsesiva es egodistónica. El paciente lo reconoce, sabe que no puede ser, que es irracional, pero bueno, por más que intente controlarlo, no puede. Eso lo angustia. Pero de todas formas hay un cortocircuito entre lo que es la idea obsesiva que tiene y la necesidad de ayuda que puede llegar a pedir a veces. Hay que ver cuánto lo condiciona la idea obsesiva y si viene articulada con alguna conducta compulsiva, ¿no? Que era lo que yo les decía la semana pasada, si no me recuerdo, respecto de la diferenciación entre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y lo que va a ser el trastorno obsesivo de la personalidad. Pero bueno, no dejan de ser ideas obsesivas. Lo que le faltan son las acciones. ¿Sí? Bueno, después está la clasificación de las ideas obsesivas, lo leen, que puede ser ideas obsesivas impulsivas, fóbicas, puras, eso después lo leen solos. ¿Sí? Es la clasificación de las ideas obsesivas. Después podemos tener ideas sobrevaloradas. Ya estamos terminando, vamos a tomar 2 minutos más y terminamos. La idea sobrevalorada es la que se funda y se origina en creencias y concepciones filosóficas, religiosas, políticas, sociales, éticas, científicas, todo lo vinculado a sentimientos que pueden ser impersonales. Se observa cuando se cae en estados afectivos intensos y sostenidos, ¿no? Dentro de lo que puede ser la idea sobrevalorada podría caer el fanatismo, ¿no? En donde uno no entiende por qué y de dónde sale a nivel social el fanatismo. Bueno, son ideas sobrevaloradas, tiene mayor carga afectiva. Pero no termina de ser algo delirante, claramente. Estamos hablando de creencias que pueden ser científicas, religiosas, políticas, sociales, pero es distinto que un delirio. Está sobrevalorada, está ahí. Mientras el juicio esté conservado y pueda tener crítica, no es un delirio, pero tiene mucha carga afectiva la sobrevalorada. Cuando alguien es demasiado vehemente con algo, y demasiado repetitivo, vamos a decir, y algo se sostiene, y uno dice, bueno, la verdad que no está justificado discutir por esto. Bien, esas personas que a veces en la fiesta siempre están esas familias que se pelean por política, bueno, no, eso está sobrevalorado, eso, porque la verdad que pelearse en ese contexto por una cuestión, vieron que siempre se dice que de política y de religión no se habla en las mesas familiares, porque, bueno, estamos hablando de ideas, creencias, ¿no? En algún punto hay ideas sobrevaloradas, según el nivel afectivo que tengan. Si no, uno dice, bueno, la verdad que alguien de River y Boca se peleen a muerte es irracional. Bueno, ahí ya estamos hablando de que está impregnado a tal modo por lo que es la carga afectiva que se vuelve algo pasional. Y si recuerdan cuando vimos afecto, lo pasional puede condicionar la conducta y nubilar también el juicio, ¿no? Y desviarlo. Bien, y para terminar nos queda la idea fija, que se supone que es menos grave. Las ideas fijas son persistencias en la conciencia, sin perturbar el pensamiento, ya que no participa de la elaboración, y no condiciona la conducta. Afloran a la mente como representaciones persistentes de un hecho que provocó intensa,
repercusión afectiva. Entonces, algo que tuvo mucha repercusión afectiva y que perdió el vigor afectivo quedó enquistado, que es lo que alguien había preguntado la semana pasada, me parece. En algún momento tuvo mucha carga afectiva, pero la perdió. Puede quedar como una idea parásita, que de repente no va a aparecer ni expresarse en la entrevista si uno no lo toca el núcleo. Pero si uno pregunta, vamos a ver qué despliegue hace, según qué vigor afectivo tenga y qué grado de restitución o de pérdida de vigor afectivo tenga, ¿no? Y según también en qué organización de personalidad siente, porque lo fundamental de esto es la personalidad. Si es psicosis, neurosis o una organización límite. Lo veremos más adelante cuando retomemos con estructuras, ¿no? Pero lo que nos interesa es cómo progresan las ideas. Por eso, la consolidación de los diagnósticos lo hacemos de forma retrospectiva. Una vez que el tratamiento progresa, ¿qué pasó con la ideación? ¿Preguntas? Nos quedan un minuto antes de que se vayan a la otra clase. No está bueno, pero bueno, la semana que viene, si no, la retomamos. ¿Hay que preguntar algo? ¿Nada? ¿Se quieren ir a tomar un café estos 2 minutos? Bueno, vayan, nos vemos el lunes y vemos entonces lo que... Sí. Yo no di el presente. Te puse igual. Te lo puse porque ya no figura Samsung, entonces pude ponerte Ah, sí. el presente. Porque tengo otro link. Gracias. No pasa nada. Bueno. Yo igual, Doc, no alcancé a decir.